Seguimos con el estudio de la materia de mediciones eléctricas y vamos a iniciar la unidad número 2, instrumentos básicos y avanzados. Vamos a tratar de observar en este pequeño video los conceptos del voltímetro, amperímetro, ómetro y obviamente algunos aparatos especiales para medir las señales eléctricas. Pero primeramente vamos a observar pues en forma general qué tipo de señales vamos a medir en esta materia, ¿no? ¿Qué parámetros eléctricos? Entonces, de manera general tenemos la energía eléctrica. Vamos a colocar por aquí energía eléctrica. Y tenemos a grandes rasgos dos tipos de energía eléctrica. Una que comúnmente se le conoce como corriente continua o también conocida como corriente directa. Es la misma, corriente directa. Y el otro tipo de energía eléctrica lleva por nombre como corriente alterna. Bueno, entonces así de manera general podemos tener únicamente dos parámetros eléctricos que puedan representar a la corriente eléctrica, es decir, podemos tener voltaje y podemos tener corriente. ¿De qué formato o de qué forma? De corriente continua. Pues aquí vamos a poner es de CD o CC. Es el concepto o las siglas de corriente directa y corriente continua. Y de igual manera podemos nosotros observar la corriente alterna en dos formatos, en forma de voltaje y en forma de corriente. Entonces únicamente tenemos estos dos parámetros eléctricos que caracterizan al formato de la energía eléctrica, que puede ser de corriente directa o de corriente alterna. Podemos representarlo o podemos observar este fenómeno en forma de voltaje y en forma de corriente. De igual manera la corriente alterna en forma de voltaje y en forma de corriente. Bueno, entonces primeramente el concepto de corriente continua la podemos encontrar en elementos que sean capaces de realizar una reacción química. Por lo tanto, la corriente continua la podemos nosotros observar por reacción química. Por ejemplo, en tipo de generación de corriente continua propiamente generado por reacción química, podemos tener las baterías de carros, las pilas de relojes, pilas alcalinas y qué más. Y pues creo que únicamente esas partes, baterías y pilas. Y obviamente otro tipo de reacción química, por ejemplo el zumo de un limón con dos terminales, que hace reacción química o una degradación en los dos polos, en las dos terminales, y obviamente va a reaccionar generando una conducción o una propagación de carga eléctrica. Bueno, entonces en forma general en la reacción química se ocupan dos terminales o dos polos, y por lo regular esos dos polos, uno que tenga exceso de carga positiva y el otro que tenga exceso de carga negativa. Entonces podemos tener, por ejemplo, en las baterías una terminal de estaño, y otro que sea de cobre. Por lo tanto hay un elemento que tiene exceso de carga
eléctrica positiva o negativa, y que por lo regular va de un extremo a otro. Voy a suponer que este elemento tiene exceso de carga positiva, y obviamente ese exceso de carga eléctrica positiva se va a ir a su contraparte, al extremo negativo. Así, en forma general, lo que sucede es lo siguiente en el tipo de reacción química. Tenemos nosotros un recipiente que va a contener un elemento reaccionante, por lo regular ácido clorhídrico. Aquí tenemos un electrolítico que es un ácido, de tal manera que va a interactuar, ese ácido va a estar degradando a dos materiales, a este material, esta terminal, este borne, y otro material de que va a constituir a la otra terminal. Por lo general voy a considerar a como si fuera la terminal positiva y esta la terminal negativa. Entonces, gracias a la reacción química que hace el ácido con estos dos materiales, en este material genera una degradación o un consumo de este material. Entonces, eléctricamente se va a desprender carga eléctrica positiva, y nosotros llegamos y conectamos un extremo al otro extremo, ¿sí? Y toda esta carga eléctrica se va a ir a través de esa trayectoria cerrada o esa pequeña malla. Nosotros podemos medir la cantidad de carga eléctrica que está fluyendo de un extremo hacia el otro. Colocamos un aparato de medición que por lo regular sería para nosotros un amperímetro. El funcionamiento del amperímetro lo único que hace es el trayecto o la circulación de corriente eléctrica genera un campo magnético, y ese campo magnético es sensado por medio de una aguja que contiene el aparato de medición, ¿sí? El aparato de medición, por lo tanto, va a sensar esa cantidad de campo magnético, que obviamente hacemos una analogía: entre mayor o más intenso sea un campo magnético, pues obviamente la aguja va a pretender a colocarse en una posición o un ángulo de inclinación un poco más grande que el inicial. Si es menor, pues obviamente va a decaer el ángulo de inclinación, y la medición o la analogía de la medición de la corriente eléctrica, pues por lo tanto puede ser menor. Todos los elementos, tanto el amperímetro como un voltmetro, voy a utilizar así nada más la representación, así, un voltmetro, están constituidos, los dos instrumentos o aparatos de medición están constituidos por un galvanómetro. Un galvanómetro, vamos a ver qué es un galvanómetro. Entonces, en forma general, un galvanómetro es únicamente una bobina que contiene conectado, este es el galvanómetro, ¿dónde está? Vamos a poner aquí galvanómetro. Este es el galvanómetro. En forma general es una pequeña bobina que está interactuando con dos imanes permanentes, de tal manera que se le hace circular una pequeña corriente a la bobina, y este elemento interactúa con los campos magnéticos estáticos, y dependiendo de la posición que adquiera esta aguja, ¿sí?, en relación a una escala graduada, pues obviamente va a dar como resultado un parámetro de medición. Entonces, tanto el voltmetro como el amperímetro, aquí tenemos un amperímetro analógico, ¿sí? Aquí tenemos un multímetro digital. Solamente el multímetro digital, estos son los que el formato, el tipo de aparato de medición que contenemos allí en el laboratorio, tiene distintos posicionamientos para medir distintos parámetros eléctricos para medirlo. Entonces es un multímetro, mucho metros medidas, multímetro, ¿eh? Entonces aquí tenemos multímetros digitales, y obviamente dependiendo de la característica del multímetro, así va a ser su costo. Por ejemplo, de todos los multímetros,
en comparación que cuesta unos 500 pesos, en comparación de este marca Fluky, que cuesta aproximadamente unos 3,000, 4,000 pesos. Este va a medir voltaje del tipo de corriente alterna, voltaje de tipo de corriente directa, milivolts de alterna, ohms, continuidad, diodos, corriente alterna y corriente directa. Entonces este multímetro mide voltaje de corriente directa y de corriente alterna, ohms, continuidad y corriente alterna y corriente directa. Entonces aquí tenemos las 3 terminales, únicamente es suficiente con 3 terminales, el común es la tierra. Este borno es para medir, según aquí nos indica, voltaje, ohms, resistencia óhmica y continuidad, este y este. En cambio el común, la terminal de este cable, por ejemplo del cable negro, sería el común. Pues aquí está más referenciado. Este es el común, y para medir este voltaje común no se mueve, para medir corriente y para medir corriente de directa y corriente de alterna. Entonces a grandes rasgos es la carátula o es la representación de un multímetro. Si tenemos un laboratorio un poco más especializado, por ejemplo en el CEDETIS y en el CONALEP, tienen módulos para hacer prácticas de control, prácticas de electricidad, y obviamente tienen este tipo de aparatos de medición más robustos en tamaño y obviamente en aguante para su uso. Es más recomendable utilizar en un laboratorio elementos de medición de formato analógico, son más duraderos, y obviamente pues, su costo es un poco más grande, como este otro aparato de medición. Entonces todos los que contengan una carátula con una escala graduada y una agujita se les conoce como aparatos de medición de tipo analógico, y aquellos que contengan un display de tantos segmentos, pues obviamente vamos a considerarlos como elementos digitales. Inclusive por aquí está un formato y una pantallita media curiosilla en los distintos aparatos de medición que los podemos conseguir ahí en la mano negra. Pues desde este momento en esta materia pues es necesario que ustedes se vayan familiarizando con los aparatos de medición, pero lo más importante que vayan ustedes haciendo su propia caja de herramientas. Miren, este se me hizo interesante. Aquí está la bobina, ya sin el galvanómetro, es propiamente una bobina que se coloca a otro tipo de material, y te va a servir para medir o censar voltaje y corriente. Está muy interesante para el despliegue o medición de los parámetros eléctricos. De hecho, dentro de la electrónica, la materia de mediciones eléctricas únicamente adquiere la habilidad para manipular las herramientas, para poder quitarte ese miedo, ¿no?, al concepto de la suciedad que contienen las máquinas herramientas, ahí obviamente a la precaución que debemos de tener con la energía eléctrica. La ventaja de ustedes como electrónicos es de que van a tener un formato de voltaje y corriente muy pequeños, pero obviamente contienen una aplicación de cierta frecuencia muy grande, pero eso le permite pues al electrónico meter mano directamente ahí al circuitillo energizado. Pero obviamente hay otros tipos de mantenimiento, por ejemplo las máquinas eléctricas rotativas, que sí se requiere de tener mucho cuidado, ya que es del formato con el que trabajan las máquinas eléctricas, del formato de corriente alterna, y obviamente son niveles muy elevados que sí pueden ocasionar grandes pues catástrofes o grandes impactos en el cuerpo humano. Entonces es otra parte que debemos de tomar en cuenta en mediciones eléctricas. Ya cuando más adelantito ustedes estén trabajando, primeramente el patrón o obviamente en el área de mantenimiento les va a dar un curso especial de seguridad e higiene. Es muy interesante esta materia.
esta especialidad del concepto de seguridad de higiene. Dentro de su misma especialidad de electrónica hay otro tipo de material que se llama instrumentación, en donde no únicamente van ustedes a saber utilizar y aplicar el aparato de medición, sino que ustedes mismos le van a dar mantenimiento al equipo de medición, como es este caso en el que vimos, donde teníamos un display. Este se utiliza para instrumentación, entonces no directamente es un aparato de medición como estos que tenemos acá, es un aparato de medición, pero inicialmente debes tú de instrumentarlo, qué parte es la que debe de meterse por aquí para que comience a medir estos dos parámetros. Creo que tengo por aquí una pequeña introducción. Es la generación de corriente alterna y directa. Veo que va por acá, a ver si está una pequeña porción de un video en donde se ve claramente el efecto de la generación de corriente continua. Bueno, a ver si en el transcurso de nuestra proyección, de nuestro video, sale por ahí el concepto este es nuevamente la producción o generación de corriente alterna. Por lo tanto, en forma general es necesario tener una interacción de un campo magnético junto con un movimiento mecánico. Entonces tenemos un movimiento mecánico continuo que va a estar desplazando o haciendo girar a una bobina, y esa bobina se encuentra en la interacción de un campo magnético, y esa interacción de campos magnéticos en los dos extremos, en cierto sentido, en un instante de tiempo circula, por ejemplo, de derecha a izquierda, viene de aquí para acá, y en otro sentido se está regresando. Y obviamente si graficamos ese tipo de interpretación, pues nos va a dar como resultado una corriente alterna. A ver, nos regresamos a esta parte. Ahí está. Entonces, en forma general podemos tener propiamente un aparato de medición constituido con un galvanómetro para medir únicamente corriente o para medir únicamente voltaje, pero podemos obviamente tener la interacción de estos dos aparatos de medición y conseguir un multímetro. Entonces desde ahorita traten de conseguirse o de adquirir por ahí un multímetro con sus papás, un tío, un amigo que ya tenga por ahí uno arrumbado, pues pídanselo prestado o cómprenlo para que vayan ustedes ya haciendo su propia caja de herramienta. Entonces la primera característica de la producción de energía eléctrica. Y obviamente para medir corriente es en serie con el circuito, y para medir voltaje siempre por lo regular es en paralelo de las dos terminales. Entonces, para medir corriente debe estar en serie en el circuito, y para medir voltaje debe estar en paralelo. Ahí está. Estos serían el principio general o anterior o básico para producción de energía de corriente continua. Voy a interpretar matemáticamente el concepto de energía de corriente continua. Es una forma de onda matemática que varía con respecto al tiempo. Por ejemplo, y de t igual a 5 volts de corriente continua. Su interpretación geométrica, por lo tanto, va a ser esta. Lo voy a graficar en un sistema de coordenadas cartesianas. 0, en el eje horizontal vamos a tener el tiempo, y en el eje vertical vamos a tener y de t, que en esta ocasión va a ser un voltaje y de t. Bueno, déjenle coloco directamente la literal para representar el concepto de voltaje V de t. Esto lo que nos indica es de que a la hora de transcurrir el tiempo, aquí tenemos un segundo, un minuto, una hora, un día, ¿sí? Un mes, un año, un concepto de tiempo, así sucesivamente, siempre va a tener esta forma de onda. Para 0 segundos tenemos una magnitud de 5, 1,
5, 2, 5, 3, 5, etcétera, etcétera, es decir, es constante. Y obviamente recuerden que de aquí para arriba, del 0 para arriba son valores positivos, del 0 para abajo son valores negativos. Por lo tanto, todo este es un bloque de energía eléctrica del formato corriente continua. En este caso va a ser para nosotros, o nuestro ejemplo, va a ser de voltaje de corriente continua. Entonces, estos fueron los primeros vestigios de la interpretación de las reacciones químicas, y fue a partir de 1700, vamos a poner 1700, donde se tuvo la propiedad, o se estudió a grandes rasgos este tipo de fenómenos. Inclusive en el sistema de unidades internacionales, por ahí continuamente se menciona que a partir del año 1700 no únicamente se estuvieron analizando los distintos parámetros físicos o reales o lo que nos rodean, sino que en el año 1700 los ingleses tuvieron la oportunidad de medir los campos magnéticos. Y obviamente al mencionar un concepto de campos magnéticos, necesariamente es corriente eléctrica. Y creo que fue un desarrollador, un analista o físico inglés de apellido Volta, que dio estos principios de análisis para la creación, para el descubrimiento o la interpretación de la energía eléctrica. Bueno, con esos mismos principios, en el año de 1800 se tuvo la implementación de la energía eléctrica para dar origen al análisis químico de los elementos. En la tabla periódica, todos los elementos de la tabla periódica se descubrieron o se desarrollaron gracias al calentamiento. Entonces teníamos un material, se calentaba exageradamente. Tengo por aquí un material, ¿sí? Coloco un material que contiene, por ejemplo, una mezcla de cobre, aluminio, oro, etcétera, etcétera, ¿sí? Este material está por aquí, de distintos elementos, una mezcolanza de distintos elementos. Y cómo lo voy a degradar o cómo lo voy a descomponer para sacar todos los materiales: oro, cobre, ¿sí? El aluminio no, porque el aluminio es otra invención muy peculiar del ser humano. Oro, cobre, zinc, etcétera, etcétera. Estos elementos básicos, ¿sí? ¿Cómo lo desmembraban o cómo lo separaban? Gracias al calor. Entonces lo calentaban, este material lo calentaban y obviamente tenían los distintos elementos, pero si lo calentaban demasiado, pues obviamente iban a descomponer o lo iban a achicharrar este material. ¿Y qué pasó? Para descubrir los nuevos materiales, en vez de aplicarles calor, le aplicaban corriente eléctrica, una parte positiva aquí y la parte negativa, una terminal negativa, a tierra. Y gracias a este descubrimiento o aplicación de la energía eléctrica para descomponer los elementos bases, ¿sí? Dio como origen al descubrimiento de otros materiales, por ejemplo el cloro, por ejemplo, no sé, se me ocurrió ahorita el cloro, ¿sí? Y otros elementos. Por ejemplo, hay elementos naturales que tienen la capacidad de ceder o ganar carga eléctrica, que son los semiconductores, como por ejemplo el silicio y el germanio. Entonces, de eso da pauta pues a tener a los elementos básicos. Pero si agarramos un elemento básico, por ejemplo el silicio o el germanio, agarramos un elemento básico que sea el silicio y le hacemos incidir cierta cantidad de calor o luz, ¿sí? Este automáticamente genera una circulación de carga eléctrica por su naturaleza propia. Hasta hay elementos que si los comienzas a mover, comienzan a vibrar sus átomos y producen energía eléctrica. Hay otros que interactúan con campos magnéticos y generan energía eléctrica. Entonces podemos tener elementos muy peculiares
que interactúan con la luz, con los campos magnéticos, con el frotamiento. Es decir, si frotamos un elemento, pues obviamente que generamos calor, ¿sí? Es decir, que interactúan con el calor y únicamente todos van a producir corriente eléctrica. Entonces, si utilizamos ese principio de tener ciertos elementos que interactúan con esos fenómenos naturales, es decir, genero una disposición de un infinito número de materiales de silicio y germanio dispuestos en una rejilla, en una malla, es decir, en un panel. Entonces voy a obtener la generación de energía eléctrica. Entonces este es un panel solar. Desde el año 1750, bueno, vamos a poner desde el año 1800, se tenía este descubrimiento de los materiales que interactúan con los fenómenos que nos rodean para producir energía eléctrica, y es del formato de corriente continua esta producción. Y gracias a este tipo de desarrollo pues se implementaron nuevos materiales, como fue la especialidad de los elementos semiconductores. Y obviamente en la actualidad hay una especialidad que se dedica únicamente al estudio de estos materiales semiconductores, que se le conoce como, ¿cómo se llama? Se llama nanotecnología. Y si le ponemos prioridad o si le ponemos importancia, primeramente está la física, y de la física se desarrolló la eléctrica, y obviamente junto con la eléctrica está sistemas computacionales, y obviamente a partir de estas dos dio como origen electrónica. Entonces primeramente está la física, de así en importancia está eléctrica, en importancia está electrónica, y ya de electrónica, pues para hacer la vida más cómoda y sencilla para los estudiantes que no les interesa ni la física, ni los conceptos eléctricos, ni programación, ni todo eso, se hizo todo este material, se hizo muy compacto y muy sencillo, y dio como origen mecatrónica. Estos son para la gente que no quiere estudiar, está muy sencillito, mecatrónica. O otro, como le pusieron, sin la necesidad o sin el objetivo de herir sentimientos. La otra especialidad que surgió para hacer nuevamente el estudio más cómodo fue fuentes alternas. Inclusive hay maestría en fuentes alternas. ¿Cómo es posible? Maestría y doctorado en fuentes alternas, cuando si tú eres físico y tienes conceptos de eléctrica, debes de saber a fuerzas electrónica y sistemas, y estos van encajados o metidos aquí, fuentes alternas, mecatrónica, etcétera, etcétera, ¿no? Fuentes renovables, inclusive fuentes renovables. Entonces, únicamente para que vean ustedes su nivel jerárquico dentro de las especialidades que tienen. Esto únicamente, todas estas especialidades se las dan o las imparten en el TEC de Monterrey, en el ITESO, ¿sí? Porque pues obviamente son estudiantes pues que no tienen ninguna necesidad pues de estudiar, y pues por lo tanto pues se hizo el estudio más cómodo y práctico, ¿no? Pero en cambio aquellas personas de a pie, como yo y como ustedes, como todos ustedes, le entramos a lo duro, que es la parte física, eléctrica, sistemas, y obviamente todo basado en matemáticas. Entonces únicamente un pequeño bosquejo, ¿verdad? Para ver dónde estamos, y obviamente aquí entra este concepto acá, nanotecnología. Pues obviamente si sé estos principios, obviamente nanotecnología viene para acá, y nuevamente le reitero, inclusive lo hacen como especialidad, una especialidad de nanotecnología. Bueno, entonces un punto de vista, un comentario únicamente para
para que vean ustedes cómo está el concepto del aprendizaje y del estudio, y cómo en el transcurso del tiempo, pues cómo lo han venido evolucionando para ser todavía más sencillo e impráctico el aprendizaje. Entonces en el año de 1800 todo este concepto dio como desarrollo la electrónica, con la única finalidad del control de la energía, y obviamente energía eléctrica. Se ocupa el control de la energía eléctrica, y gracias a la electrónica pues puedo tener yo ampliamente más controlado el cierre y apertura de un circuito eléctrico y electrónico, obviamente, y obviamente puedo administrar concienzudamente el flujo de energía eléctrica, e inclusive puedo detenerlo sin necesidad de abrir completamente nuestro circuito eléctrico. Entonces es lo que se tiene así a grandes rasgos. Y por otro lado tenemos también el concepto de energía eléctrica, pero alterna, corriente alterna. Ya tenemos por aquí un pequeño video. Bueno, ahí la internet está atestada, está muy llena de videos, ¿sí?, que describen este comportamiento. Miren, para la generación de energía eléctrica del formato de corriente alterna, ¿sí? Aquí está, ¿sí?, cómo está circulando, cómo está girando el campo magnético, ¿sí?, y obviamente cómo circula. Aquí está, miren, representado parte negativa y parte positiva. Ahí está. Y esto es curioso, a final de cuentas, el comportamiento físico natural de este sistema pues lleva consigo a la generación de esta forma de onda. No se puede modificar, inclusive se han hecho muchos estudios de observar por qué tiene esa forma, pues, o la forma de onda, ese tipo de energía eléctrica. Un modelo matemático, tenemos un modelo matemático, nuevamente voltaje que varía con respecto al tiempo, que sea igual a 10, varía senoidalmente a una representación o un argumento de omega t, ¿sí? Es decir, pongo un envolvente, aquí coloco la envolvente, y obviamente la interpretación de ese envolvente de ahí no va a pasar, va adquiriendo un máximo, va decayendo, pasa por cero, adquiere un valor máximo negativo y nuevamente vuelve a decaer por cero, ¿sí? Entonces tenemos una parte positiva y una parte negativa. Este 10 es 10 para arriba y 10 para abajo. Esta es la envolvente, este es su valor máximo. Varía senoidalmente matemáticamente. Esta es una expresión trigonométrica seno, y obviamente para interpretar esta interpretación o expresión trigonométrica a un fenómeno natural es sinusoidal. Sinusoidal. Ahí está. No es la expresión seno, ¿verdad? Si fuera expresión seno, pues es matemáticamente, pero ya esta aplicación de esta expresión seno a un fenómeno natural es sinusoidal. Entonces lo dejamos por ahí. Varía en el eje horizontal omega t. Caso curioso, omega es igual a 2pi, es decir, aquí comienza, hagan de cuenta que partimos la media circunferencia desde aquí hasta acá, de 0 hasta pi, y desde pi hasta 2pi. Este es el 2pi que viene por aquí. Y también dependiendo de la frecuencia, es decir, de su velocidad, este argumento puede ser más compacto, es decir, más compacto o más extenso, ¿sí? Y eso va a depender de la frecuencia.
Entonces es más extravagante nuestra interpretación senoidal que propiamente esta interpretación de corriente continua. Aquí únicamente tenemos un valor máximo, pero en cambio aquí este valor máximo va a variar con respecto al tiempo. Características, lo más importante: omega, velocidad angular, unidades, radianes por segundo. 2pi, pues obviamente la interpretación de una circunferencia. F es igual a frecuencia, y unidad de la frecuencia, los hertz. Desde el punto de vista de la eléctrica, voy a mencionar una magnitud de voltaje, voy a mencionar una magnitud de corriente y voy a mencionar una magnitud de frecuencia. Voltaje, 100 volts de corriente alterna. Corriente, estamos manejando mucho voltaje y también estamos manejando mucha corriente. 20 amperes de corriente alterna y una frecuencia de 60 Hz, 60 ciclos por segundo. En cambio, en electrónica, las magnitudes que van a estar ustedes manejando, electrónica. De igual manera, voltaje, corriente y frecuencia. Voltaje, la máxima cantidad de voltaje que van ustedes a manipular en corriente directa, 30 volts de corriente continua. 5 volts, 7 volts, más menos 12. Bueno, déjenlo, lo coloco así. Los formatos más comunes. Más menos 30 volts, más menos 24 volts, más menos 12 volts y más menos 5 volts y 3 volts. ¿Sí? Corriente no va a ser a lo mucho 1 ampere, ¿no? Bien poquitillo, y este va de 200 hasta 750 amperes. Esto van de 100 volts hasta 400.000 volts, y frecuencia 60 Hz, y la frecuencia va a ser desde 1000 hasta 100 millones, 100 megahertz. ¿Sí? Entonces esa sería la comparación de los parámetros eléctricos de voltaje, corriente y frecuencia en, utilizados o medidos en eléctrica y en electrónica. Entonces, así para darnos una idea de qué, de cómo se puede producir la energía del formato de continua y de alterna. Esto no tiene mucha aplicación, perdón, no mucha aplicación, sino que no se ha descubierto algún otro tipo de fenómeno más de que con el alternador, un alternador continuo. La única diferencia es el elemento externo que va a estar haciendo mover este campo magnético. ¿Sí? Es lo único que se ha ¿cómo se llama? Modificado, pero es el mismo principio. En cambio, en corriente continua podemos tener muchas aplicaciones o muchos descubrimientos o avances en reacción química. Una reacción química con distintos materiales, por ejemplo las superbaterías. Esta es una batería común y corriente de un carro que cuesta, ya subieron como 2,000 pesos. 2,000 pesos. Hay hasta de 15,000 pesos. Obviamente, en vez de tener un electrolítico básico o generado por medio de ácido, contienen gel y obviamente tienen mayor capacidad de suministro de corriente eléctrica y obviamente van a durar un poco más. Entonces la única modificación es el cambio de los bornes de las dos terminales y obviamente el electrolítico. O la otra, la aplicación de elementos semiconductores para producir energía eléctrica de formato corriente directa, o los aerogeneradores, que son propiamente un tipo de máquina eléctrica rotativa que produce o genera energía alterna. ¿Sí? Produce energía alterna, y gracias a los elementos de electrónica básica, vamos a ver, hoy nomás 50 horas, ahí está, vamos a ver,
aquí están los elementos electrónicos, ¿sí? Es decir, pues ya tenemos la aplicación de elementos electrónicos para, como aquí con este protoboard, elementos electrónicos que convierte la energía eléctrica alterna en energía eléctrica de directa, ¿sí? Entonces podemos llegar a la conclusión de que la electrónica o todos los elementos electrónicos trabajan ¿con qué tipo de energía? Corriente continua, ¿sí? Y en cambio las máquinas eléctricas rotativas, los electrodomésticos, los motores, todos los elementos que estén implementados o generados con motores utilizan el formato de corriente alterna. Si el organismo suministrador de energía eléctrica, alias la CFE, te proporciona corriente alterna, y obviamente todos los electrodomésticos trabajan con corriente directa, pues es necesario convertir esta alterna en directa, que serían puentes rectificadores, por ejemplo. Entonces vamos a nosotros a hacer una pequeña simulación de estos convertidores de corriente alterna a corriente directa, pero esta era una pequeña, más adelantito pues lo vamos a hacer esa implementación, pero así esta era una pequeña introducción para ver los formatos de energía eléctrica que vamos a estar manipulando y midiendo. Bueno, entonces nos vemos en el próximo video.